Un antropólogo, periodistas y académicos, así como autoridades y sus ciudadanos, nos presenta la Tijuana en la que viven. Bienvenida a Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Tijuana también ha sido afectada fuertemente por el narcotráfico. Sí, es ciertamente una frontera con el estado más, en términos económicos, uno de los estados más poderosos del mundo, que es California, Estados Unidos. Es una de las economías principales del mundo. Entonces, es una frontera mexicana que es muy dinámica, que tiene una vida activa económica con los Estados Unidos, pero que esa ventaja que nos da el ser vecinos de la Unión Americana también es una desventaja cuando se trata de crimen organizado y narcotráfico, ¿no? Somos una frontera en esos términos estratégica para el tráfico de drogas de este país, de México, hacia los Estados Unidos, y armas y dinero de los Estados Unidos hacia México. El tráfico es en las dos vías, ¿no? La frontera se utiliza de allá para acá y de aquí para allá. Eso nos ha sumido en épocas difíciles de inseguridad, de las cuales ahorita hemos salido un poco adelante. La sociedad mexicana, baja californiana, los negocios baja californianos se están reincorporando a su actividad. Ha habido un auge en ese sentido de no abandonar esta ciudad, de no abandonar en ese estado, y bueno, en eso estamos, a pesar de los gobiernos, a pesar de las reformas, como la fiscal de Enrique Peña Nieto, o a pesar de la falta de estrategias en Baja California y en México, ¿no? El crimen organizado ha influenciado de distintas maneras. El narcotráfico ha trastocado la vida de la población porque su actividad ha impactado diferentes ámbitos de la vida social, cultural y económica de Tijuana y de muchas partes del país. Como explicaba hace un momento, la música, la ropa, la forma de expresarse en el lenguaje, en la religión, en la arquitectura. Es decir, ha impactado en varios ámbitos de manera profunda y ha provocado que frente a la crisis económica que afecta al país y en particular a Tijuana, el narcotráfico se convierta en una alternativa laboral para una generación de jóvenes que sin oportunidades en México, ni de educación, ni de trabajo, ven en el narcotráfico la posibilidad de tener ingresos y de ascender en la escala social con la oportunidad de tener mejor condición de vida en una actividad llena de adrenalina, donde los jóvenes tienen un promedio de vida de 3 años, quienes incursionan en esa actividad como sicarios. Ejercer el periodismo de manera responsable y veraz ha costado la vida a periodistas, y trabajar bajo constantes amenazas que no han logrado callar o plegar a intereses políticos o criminales a todos los medios. Un ejemplo de ello es el semanario Z, a quien la población ha tomado como un aliado confiable. En el caso de Baja California, desde el principio Z ha tenido la ventaja de que la gente nos habla y pide que denunciemos por ellos, porque evidentemente no tienen confianza con las autoridades y saben que pueden tener confianza con nosotros como mediadores. En el 2008, cuando estaba la situación más crítica, empezaron a denunciar los secuestros. ¿Y qué es lo que pasó? La autoridad tuvo que hacer caso, empezaron con las manifestaciones y se estableció el grupo coordinación, y si bien las policías locales estaban coludidas, el Ministerio Público estaba coludido, de alguna manera tuvieron una respuesta del ejército, que al reaccionar el ejército obligó al resto de las corporaciones a trabajar. Entonces sí contribuyó a una mejoría. Podemos decir que si bien el crimen organizado sigue operando en el estado, eso no lo podemos negar, la gente del crimen organizado ya no está en las calles. Los miembros del crimen organizado antes andaban en comandos como si nada, circulando. No importaba si hacían secuestros en los restaurantes, en los mercados, hacían secuestros en los centros comerciales, y eso ya no sucede en este momento. A lo mejor eso es lo que se ha venido logrando. En poco tiempo el narcotráfico se estableció como una empresa fuerte. Se estima que unos 500,000 mexicanos pertenecen al crimen organizado. Se empezó a desarrollar a partir de los 90 en todo el país como consecuencia de una mayor demanda de drogas del mayor mercado, que es
de consumidores que son Estados Unidos, de grupos sociales que aprovecharon esa coyuntura para empezar a exportar droga y para producir droga. Ya no solo somos un país de tránsito, sino también de producción y consumo. Los momentos difíciles. Mientras los gobiernos anuncian medidas más fuertes contra el narcotráfico, este encuentra nuevas maneras y rutas, tales como los narcotúneles, de los cuales hay decenas que logran cruzar la frontera, como este que fue encontrado en una casa del lado de Tijuana, cuya construcción no terminaba, aunque trabajaban durante meses en ella. Ahora el acceso permanece bloqueado. Estos túneles tienen varios metros de longitud y llegan a contar con sistema eléctrico, rieles y elevadores para transportar el producto. Sin un número preciso, las muertes relacionadas al narcotráfico en la última década suman decenas de miles, además de inversiones multimillonarias para combatirlo. Y esto lleva a preguntar, ¿qué tan real y efectivo es el combate o batalla contra el narcotráfico en Tijuana? Bueno, sí hay un esfuerzo importante del gobierno. Debo de reconocer lo que no es solo retórica de un sector del gobierno. Sí hay un esfuerzo que ha provocado que con el presidente Calderón se declare la guerra contra las drogas, que ya se venía desarrollando desde mediados de los 90. Sin embargo, esta guerra contra las drogas ha provocado alrededor de 100,000 muertos en el país, entre 70 y 100,000 muertos, 70,000 y 100,000 muertos es la cifra que se estiman. Frente a las circunstancias. La falta de una estrategia integral es una piedra de tropiezo para combatirlo. El problema del crecimiento de las bandas del crimen organizado, de los cárteles, de las células, es que en el gobierno federal, no nada más de Enrique Peña Nieto, sino en el anterior también de Felipe Calderón Hinojosa, no han tenido una estrategia integral. Y no se está combatiendo el lavado de dinero, las rutas financieras, las rutas de la droga, del paso de la droga por nuestro país a partir de retenes, y tampoco se está combatiendo un problema de salud social como lo son las adicciones. Y la corrupción provoca un combate a medias. Porque al mismo tiempo que se combate el narcotráfico, lamentablemente esos esfuerzos que sectores gubernamentales realizan están contaminados por los altos niveles de infiltración que el narcotráfico ha permeado en los diferentes niveles de la esfera gubernamental. Entonces tenemos un sector del Estado que combate, pero otro sector que es parte de lo mismo. Aquí se combate arrestando a líderes importantes, pero no desarticulando sus actividades y menos la parte financiera y patrimonial de los cárteles de las drogas, que es fundamental para poder terminarlos o por lo menos acotar su actividad. Entonces es un combate, yo diría que a medias por parte del Estado. Hay mucha retórica, hay buenas intenciones, pero muchas veces no prosperan por estas relaciones de corrupción escandalosa que existe en el país. La violencia también exige acción y el uso de recursos por parte de las autoridades. Ante los problemas ocasionados con la violencia, se han planteado como solución los programas sociales y de prevención del delito. El concepto es válido. Seguimos teniendo problemas económicos independientemente de la cuestión del crimen organizado, y que se agravan por las cuestiones de cómo los diversos delitos se extienden o permean en otras actividades normales de la comunidad. Y lo que pasa es que, como se habla mucho de los problemas de prevención del delito, el gobierno ha destinado cantidades importantes, millonarias, de recursos para atender esta problemática. El problema es que en la mayoría de los casos, en muchos de los casos, el dinero se gasta sin ninguna claridad. Y hay una gran estafa y un gran fraude en cómo se aplica realmente este dinero para la atención de esos problemas. Incluso se crean organizaciones supuestamente de la sociedad civil, grupos comunitarios, que van a coadyuvar al gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, para atender esta problemática, pero en realidad son formas de corrupción que se prestan para bajar el recurso y que se aplique no realmente para la atención de los problemas, sino en los bolsillos de muchos políticos, ¿no? Y muchos funcionarios públicos. Una ciudad que sufre violencia y la llegada de miles de indocumentados que no tienen medios para sobrevivir.
en la que los periodistas serios y comprometidos también viven amenazados, pero junto a la población trabaja por la transformación de estas realidades.